Hola amigos, aquí está Michael, su amigo el neurólogo. Muchos me preguntan en las consultas sobre cómo saber si su niño se está desarrollando normalmente o lo que es lo mismo, el desarrollo psicomotor. Hoy, en nuestro primer programa, vengo a contarles sobre las características de este peculiar proceso en todos los lactantes. Acompáñenme, vamos a aprender. Hoy estaremos hablando sobre un tema que me abordan con frecuencia en las consultas y advirtiendo que, ante todo, yo soy neurólogo de adultos, pero ante la insistencia de muchísimas madres que quieren conocer sobre este tema en particular, hoy decidimos abrir entonces nuestro canal con este tema. Es sobre el desarrollo psicomotor en niños de 0 a 12 meses. O más sencillo, saber si su bebé se está desarrollando de forma normal, lo cual sería el reflejo de la maduración del sistema nervioso que lo sustenta. Vamos a comenzar mes por mes para irlo desglosando. El bebé recién nacido no puede levantar la cabeza porque predomina la hipotonía en la propia cabeza y en el tronco, y al contrario existe una hipertonía en las extremidades. Para que se entienda mejor, el bebé en el eje axial del cuerpo está muy flácido y sin embargo los brazos y las piernas lo tienen como que más duros. Pero esto no impide que el bebé acostado boca arriba pueda girar la cabeza de derecha a izquierda y viceversa. Además, este nene se relaja cuando oye la voz de la mamá y cuando toma el biberón. Y el llanto es el único medio de comunicación que tiene hasta este momento. Reencuentra su posición fetal, fija la mirada, aunque su visión es bien confusa, y aparece un reflejo que se denomina reflejo de grasping, que no es más que la aprehensión palmar al percibir que tiene algo en sus manos. Ya pasados estos primeros 30 días, que ya el bebé cumple su primer mes, persiste esta semiflexión de las extremidades, con las manos flexionadas. El bebé de un mes responde con una sonrisa a diversos estímulos, como por ejemplo tocarle, acariciarle, hablarle. Cuando está despierto se muestra interesado por lo que ve, por lo que oye, y cuando llora suele ser porque tiene hambre. Ya cuando está acostado con la barriguita para abajo, que denominamos en decúbito prono, ya comienzan los movimientos de repetición y a seguir algunos objetos hasta 90 grados. El grasping que hablábamos de la aprehensión palmar persiste. El bebé de 2 meses desarrolla poco a poco una sonrisa social cuando se le habla de frente. También es capaz de reconocer a su madre y empieza a experimentar con su voz lo que denominamos vocalizaciones. A, E, U, siempre con las vocales. Al llevarlo a la posición de sentado, la cabeza cae hacia atrás, aunque ya comienza a sostenerla por unos instantes. En decúbito prono, que es cuando está con la barriguita hacia abajo, se mantiene sostenido sobre los antebrazos alrededor de 45 grados, y cuando está boca abajo acostado tiene una semiflexión de más o menos también unos 45. En el lenguaje podemos percibir una especie de arrullo cuando se le habla. Sigue con la vista a objetos a 180 grados y persiste el reflejo de aprehensión palmar que estábamos hablando en los meses anteriores. Ya a partir del tercer mes, el bebé tiene abiertas las manos, se las coge, las mira, se despierta con ruidos cercanos a partir de este mes, porque en los anteriores, a pesar de que existieran muchos ruidos alrededor del niño, él se mantiene durmiendo. Ya comienza a balbucear y es capaz de estar tranquilo solo. A esta edad, lo importante es que en decúbito prono, que es con la barriguita hacia abajo, se mantiene sobre antebrazos y eleva la cabeza a 45 hasta 90 grados. E inicia la observación de sus manos. Voltea al sonido, ríe cuando está contento y gira también la cabeza para seguir algún que otro objeto, sosteniendo también el contacto visual. Los padres debemos conocer las características del desarrollo psicomotor de nuestro hijo de 4 meses para poder estimularle de acuerdo a las necesidades asociadas a esta edad. Lo más importante, ya el niño a esta edad, valga la redundancia, comienza el medio giro.
Cuando está con la barriguita hacia abajo, ya eleva los antebrazos y el tronco y realiza movimientos como si nadara. Cuando está en supino con la barriga hacia arriba, intenta poner un pie sobre la rodilla opuesta. La planta de los pies generalmente permanece apoyada sobre el plano de la mesa o de la cama, según el lugar donde esté. Al llevarlo de la posición de sentado, la cabeza sigue el resto del cuerpo. Quiere decir que la hipotonía, que era lo que marcaba en los meses anteriores, ya se va perdiendo. También sostiene por instantes algunos objetos y la visión ya es semejante a la del adulto. Además, logra voltearse cuando percibe algún ruido. Cuando pasamos al quinto mes, el desarrollo psicomotor de los bebés se caracteriza por los inicios del desplazamiento rectando y porque los movimientos son cada vez más coordinados. Ayuda a pasar de la posición de acostado y sentado. Acostado boca abajo ya puede elevar el tronco y echar la cabeza hacia atrás, y además, apoyándose sobre el tórax, es capaz de extender las extremidades, como si simulara un avión. La aprehensión voluntaria ya es más precisa, aunque todavía no está muy bien desarrollada. El desarrollo psicomotor del bebé de 6 meses se caracteriza porque ya puede desplazarse reptando y puede mantenerse sentado sin apoyo durante unos segundos. En posición boca abajo, puede utilizar sus manos para jugar, así como le gusta tocar sus pies. Si se sostiene de brazos, salta sobre sus pies en la posición de saltador. También puede girar de estar boca arriba a boca abajo y viceversa. Puede sostener objetos en cada mano y en el lenguaje ya logra el balbuceo. Reconoce la voz de su madre y prefiere en el ámbito social la compañía de esta. A los 7 meses, los bebés ya pueden mantenerse sentados sin apoyo y desde esta postura agarrar y soltar objetos voluntariamente. Agarra sus pies, puede chupar el primer dedito de su propio pie. Sentado sin apoyo, tiende las manos hacia adelante para no caer en estadio de paracaidista. Sentado, tiene mayor control sobre él mismo y puede inclinarse para sostener objetos. También este bebé puede pasar rodando de supino a prono, es decir, de estar boca arriba a boca abajo a boca arriba continuamente. Y ya cuando está boca abajo, con facilidad puede sostener un objeto y golpear fuertemente en el plano de la mesa o en el piso. Ya en esta edad comienza un signo muy importante. El bebé ya comienza a desarrollar lo que se denomina la pinza inferior entre el pulgar y el meñique. Los bebés de 8 meses están aprendiendo a colocarse en la postura de gateo. Esta postura es esencial para más adelante poder gatear. Ya ellos comienzan a esta edad a tener un control total del tronco. Ya pueden girar en ambos sentidos, supino a prono, prono a supino, quiere decir boca abajo a boca arriba y así sucesivamente. Pasa de estar de la posición de sentado a la posición de acostado y así también sucesivamente. Y en prono puede elevarse manteniéndose en manos y pies. Si tiene un objeto en cada mano, le presenta un tercero, suelta uno y puede agarrar el último. También en esta edad comienza un reflejo muy importante. Ya el bebé comienza a participar en la aprehensión con el índice, por lo cual tenemos que tener sumo cuidado con los objetos pequeños que el bebé puede agarrar e introducir en diversos orificios. Debemos evitar accidentes. También ya a esta edad el bebé reclama su juguete preferido, que es lo que denominamos el principio de permanencia del objeto. Ya cuando pasamos al 9º mes, ya los bebés comienzan a gatear, que es esta capacidad de desplazamiento lo que les posibilita explorar mucho más y les dota de muchísima más autonomía. Comienza el gateo hacia atrás, logra pasar de la posición de acostado a la bipedestación, es decir, a ponerse de pie, sosteniéndose, lo puede lograr incluso por algunos segundos y caer posteriormente. Ya entiende el principio del toma y el dame y desarrolla aún más la pinza superior. Ojo con esto. Ya a partir del 10º mes en adelante hay un acelerado desarrollo del bebé. Ya a partir de este 10º mes ya logra colocarse de pie y dar pasos laterales, agarrándose de todos los muebles de la casa. También puede caerse con frecuencia, gatea hacia adelante y desarrolla muchísimo más lo que es la pinza fina. También comienza lo que denominamos el significado y contenido de las cosas. Ya a partir del 11º mes, ya el bebé gatea solo, apunta todo con el índice
y puede introducir objetos en orificios y hendiduras. Ojo con los tomacorrientes. También en el lenguaje ya es capaz de desarrollar más de 2 palabras de las habituales mamá o papá. También él logra agacharse y recoger objetos. Lanza la pelota y sigue desarrollando lo que es la parte motriz. A partir del año, de los 12 meses, ya el bebé marcha con asistencia, aunque muchos de los niños comienzan a caminar incluso desde antes. También gusta por introducir y retirar objetos de adentro hacia afuera. Y así terminamos nuestra primera cita. Recuerde que aquí encontrará muchas respuestas a sus dudas, pero nada sustituye el valor de una consulta frente a frente con su médico ante cualquier preocupación. No olviden dejar sus comentarios con sus propuestas para próximos temas y también quisiera saber las opiniones sobre nuestro canal. Y recuerden, muy importante, suscribirse y darle a la campanita para que reciban de primera mano las notificaciones sobre nuestro canal. Sin más, se despide su amigo el neurólogo.